SER Podcast. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ángel Munárriz, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? El juez Santiago Pedraz considera que el PSOE financió parte de las maniobras de Leire Díaz y compañía para frenar investigaciones que pudieran perjudicar a los socialistas y al entorno de los socialistas. La tesis del juez es que después de que imputaran a Begoña Gómez y después de que Pedro Sánchez se tomara aquellos 5 días para pensar si seguía o no y demás, aquellos 5 días de reflexión, la tesis del juez es que el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, empezó a financiar con dinero del partido los movimientos que llevaban tiempo haciendo Leire Díaz y su empresario amigo Pérez Dolcet para aplacar a fiscales y policías incómodos. ¿Cómo financió el PSOE todo aquello? Pues según el juez, a través de pagos con empresas intermediarias, para que no cantara mucho, para que no quedara rastro. Por un lado, el despacho de Gaspar Zarrías, que supuestamente recibía dinero del PSOE y después se lo pagaba a Leire Díaz, y por otro, las sociedades de un abogado, que también recibía supuestamente dinero del partido, cuya destinatario final era Leire Díaz. En el sumario constan hasta 22 reuniones de Santos Cerdán con Leire Díaz en Ferraz y por lo menos otras 17 en lugares distintos a la sede. Y aunque es verdad que las cantidades de las que se habla de forma todavía muy inconcreta en ese sumario, las cantidades millonarias no son, sí describe algunas acciones que, si se confirman, serían muy graves. Por ejemplo, que la trama supuestamente le ofreció 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que se retractara de su primera declaración ante la policía cuando dijo aquello de que ella había llevado en mano, en efectivo, 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. O que intentaron comprar a un fiscal para que ayudara a cerrar causas o para que les diera información sobre el fiscal jefe anticorrupción. Todo esto lo pone en el sumario como podría, en condicionales. En el auto, no en el sumario, en el auto. Este es el marco, esta es la tesis con la que trabaja el juez y que le ha llevado a imputar a Cerdán, a Zarrías y, ojo, también a la gerente actual del Partido Socialista, que esto no es cosa menor, que la gerente de hoy del PSOE está imputada. Hoy la Guardia Civil ha estado el día entero en la sede del partido en la calle Ferraz recabando información y pruebas. Se han ido hace nada, hace una hora. El juez les ha pedido que recaben los mails de la gerencia, los libros contables, sistemas de gastos y el registro de visitas a la sede del PSOE entre 2024 y 2025. A esta hora de la noche, el PSOE sigue sin explicar qué le han pedido, qué ha dado, si al actual equipo de dirección del partido le constaba que Santos Cerdán estaba en estas, ordenó estos pagos, y si realmente se produjeron, porque si hoy han estado chequeando las cuentas y las transferencias, ahí han tenido que ver si hay movimientos que cuadren con esta tesis que baraja el juez Santiago Pedraz. Bueno, lo vamos a analizar todo en detalle esta noche, pero vamos paso por paso porque es un asunto muy delicado y hay que explicarlo muy bien. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Imar? Buenas noches. Como digo, los policías, guardias civiles, miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se han ido esta noche de Ferraz. ¿Sabemos finalmente qué se han llevado, qué material se han llevado? Porque han estado allí casi el día entero, porque han empezado a las 8 de la mañana y se acaban de marchar. Sí, Aimar, sabemos que se han llevado y sabemos que, han tardado tanto porque evidentemente buscaban mucha información. No ha sido un registro, pero ha durado casi como si lo fuera. Los agentes de la UCO han estado muchas horas en la sede socialista porque tenían mucho trabajo por delante, tenían mucha información que llevarse. No solo el volcado íntegro, como decías, de todos los buzones de correo electrónico asociado a Santos Cerdán, también del actual gerente del partido, Ana Fuentes. La Guardia Civil, además, ha realizado un volcado íntegro del contenido de las carpetas digitales de los investigados que podrían estar almacenadas en la intranet del Partido Socialista para revisar la existencia de posibles comunicaciones con los investigados y también posibles facturas. Además, la UCO Aimar ha examinado a fondo todos los libros contables del PSOE entre 2024 y 2025 para revisar si quedaron registrados los pagos a Leire Díaz detectados durante la investigación a través de esas facturas supuestamente falsas firmadas por la gerente Ana Fuentes. Dentro de la sede socialista, los agentes de la UCO además han revisado el procedimiento interno para la autorización de gastos de viaje, hoteles y restaurantes. En este caso, Imar, ponen el foco en las facturas de los billetes de avión, al menos 4 que el Partido Socialista pagó a Leire Díaz y otros tantos al empresario Javier Pérez Dolcet. La UCO además se ha llevado el registro de visitas de Ferraz de 37 días, en concreto un intervalo muy exacto, abril de 2024 a mayo de 2025,
para verificar si son ciertas las 20 reuniones que Cerdán habría mantenido con Leire Díez en la sede socialista. Y otras 17 que dice el juez que tienen constancia de que se produjeron, pero que no saben dónde. Vamos al marco general, porque, como les digo, según el juez, Cerdán lideró y financió con dinero del PSOE esa estructura, supuesta estructura, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al PSOE. Miguel Ángel Campos. El juez investiga si existió una supuesta trama liderada por el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para tratar de impedir que progresasen procedimientos judiciales que afectaban al partido y al gobierno. Con ese objetivo se habrían llevado a cabo posibles intentos de soborno y operaciones de desprestigio de jueces y fiscales como Peinado, Viedma, Luzón, Grinda o Estampa o la UCO, que arrancan tras una reunión en Ferraz 2 días después de que el presidente del gobierno dirigiera aquella carta a la ciudadanía en abril de 2024 al ser imputada su mujer. Para llevar a cabo el operativo, Cerdán habría contado con la militante socialista Leire Díez, que ejercía la coordinación y ejecución y fue supuestamente remunerada a cambio por el PSOE, primero de forma directa y también de manera interpuesta a través del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver, mediante facturas falsas firmadas por la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Todos, además del empresario amigo de Leire, Javier Pérez Dolcet, serán citados como imputados por delitos de organización criminal, diversos cohechos, revelación de secretos o tráfico de influencias, entre otros. Vale, tenemos clara cuál es la tesis del juez, porque si uno se lee el auto está ahí clarísimo. Pero, ¿qué pruebas tiene o qué indicios baraja la Guardia Civil y, por lo tanto, qué tiene el juez sobre la mesa para sustentar esta tesis de que el PSOE financió las maniobras para cargarse las investigaciones judiciales? Isabel Vega, hola de nuevo. Hola de nuevo, Aymar. El juez se apoya mucho en el auto, en el material fruto de las entradas y registros en casa de Leire Díez cuando fue detenida el pasado diciembre por presuntas mordidas a cambio de favores de la SEPI. En su móvil encontraron conversaciones que la comprometían en ese asunto, pero también otras sobre su relación con el PSOE. Aparece, por ejemplo, diciéndole a otro imputado, un día después de que Sánchez publicase esa carta a la ciudadanía, que se iba de urgencia a Madrid porque se lo había mandado Santos. Tenemos información que ayudaría al presidente, le comenta. Pero también habla con ese investigado del modo más conveniente para cobrar por sus servicios, o la vemos debatiendo con el abogado que en teoría le canalizaba los pagos sobre qué poner en las facturas. El material abarca también anotaciones, como esa de intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe. Pero será cuando se levante el secreto de sumario cuando vamos a ciencia cierta todo lo que ha encontrado ya la UCO sobre la trazabilidad de los fondos, porque este auto es solo una pequeña fotografía. Y según esta pequeña fotografía, según este auto, ¿cuánto le pagaba el PSOE a la trama de Leire Díez y cómo le hacía llegar ese dinero? Siempre supuestamente todo, ¿eh? No aparece una cantidad exacta y fuentes del caso nos dicen que no está cerrada. La resolución, que solo nos deja ver una pequeña parte de esta causa que lleva meses bajo secreto, apunta 16.000 euros pagados por la consultora del socialista Gaspar Zarrías. Él dijo ante otro juez que había pagado a Leire para buscar nulidades en el caso de los ERE. Lo que señala la Audiencia Nacional es que ese dinero salía del PSOE y se encubría con su consultora. Constan además 27.200 euros que se habrían canalizado a través de otro despacho de abogados, de un despacho de abogados desde, como lo llamaba ella, la casa madre. También 20.000 euros en publicidad para el digital de una difunta periodista que habría colaborado en la trama y más de 125.000 euros destinados al actual abogado de Santos Cerdán, que también está imputado en este asunto y que se habrían justificado con facturas falsas. Dice el auto que Ferraz hasta le pagó vuelos a Leire Díez cuando tuvo que acudir a reunirse con Cerdán. ¿Y la gerente actual del PSOE? ¿Qué papel jugó en todo esto, según el juez, como para imputarla, Campos? El juez atribuye al actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, un papel de cómplice en los delitos atribuidos a Santos Cerdán y al resto de componentes de la supuesta organización criminal, así como un delito de falsedad documental. La gerente del PSOE, según el auto, emitía facturas falsas para hacer llegar a las sociedades de Zarrías y Oliver un dinero con el que finalmente, en realidad, se pagaba a la fontanera. Se le pagaba por hacer qué. Bueno, pues según el juez hay indicios de que esta trama intentó comprar a un fiscal o intentó
que la empresaria Carmen Pano dejara de decir que había llevado 90.000 euros en efectivo al PSOE. Sobre lo del fiscal Campos, el entorno del fiscal nos dice que no hay nada. El auto judicial sostiene que el entonces fiscal anticorrupción, José Grinda, habría sido objeto de un intento de soborno de 300.000 euros para que ofreciera información sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón. Pero el entorno de Grinda, que no tiene motivo alguno para mentir, asegura a la cadena SER que jamás recibió un soborno, ni siquiera un intento de ofrecimiento de pago por parte de Leire Díez o su entorno. El auto también asegura que existe constancia de un posible intento de soborno de Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado dinero en bolsas a Ferraz, un intento de soborno de 50.000 euros que pudo ser ejecutado por la abogada Leticia de la Hoz. Pero la letrada también lo ha negado en un comunicado. Dice que no solo no hizo ofrecimiento alguno a Pano, sino que la echó de su despacho y que tiene pruebas de la conversación íntegra entre ambas. Y una última derivada. El juez también dice que la trama buscaba inquietar a los agentes de la UCO que investigan estas causas sobre el gobierno. Y cita una cosa en concreto, una investigación interna que abrió la Dirección General de la Guardia Civil después de que se filtraran WhatsApps privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. WhatsApps que publicó El Mundo. Después de esa publicación se abrieron 2 expedientes a 2 agentes de la Guardia Civil como supuestos filtradores. Aquello se cerró y el juez apunta a que pudo ser parte de esta supuesta campaña para torpedear las causas contra el gobierno. Total, que hoy se han presentado en la dirección de la Guardia Civil agentes de la UCO de la Guardia Civil a interrogar a otros guardias civiles que fueron investigados y también a interrogar a sus superiores, Bañuelos. Sí, esa marca ha sido una imagen, diría yo, inédita, ¿no? La UCO dentro de la propia sede de la Guardia Civil con un auto en la mano. Según ha avanzado el diario.es y han confirmado a la SER fuentes del caso, la UCO, como dices, ha tomado declaración a 4 agentes. A 2 se les abrió una investigación interna por la supuesta filtración a la prensa de los mensajes privados de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. La sospecha de esa filtración, según recoge el auto del juez Pedraz, fue denunciada por miembros de la trama ante la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Eso motivó esta investigación interna que, según fuentes del caso, fuentes de la Guardia Civil, se cerró sin ningún tipo de expediente disciplinario. Hoy la Guardia Civil no solo ha tomado declaración a los 2 agentes que fueron investigados, sino también a los otros 2 que realizaron esa investigación interna que, como decimos, Aimar, finalmente se archivó. Bañuelos, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno, a esta hora de la noche, como decíamos, el PSOE sigue en silencio. El último que ha hablado sobre este asunto ha sido el presidente Sánchez, hoy desde el Vaticano, lo vamos a escuchar ahora. Pero es verdad, según ha dicho él, cuando ha comparecido todavía no tenía una idea muy clara de lo que estaba pasando en Ferraz, en Madrid. Eran las 12 del mediodía, los agentes de la UCO llevaban allí 3 horas y poco. Sánchez acababa de estar reunido con el Papa, que no es la típica reunión en la que tus asistentes puedan estar entrando y contándote lo que pasa. No. Es verdad que cuando Sánchez ha comparecido allí, posiblemente no tuviera toda la información, más que nada porque no se había conocido el auto del juez en el que se detalla cuál es la tesis del juez y en qué la basa. Desde entonces el PSOE está en silencio todo el día en silencio. No ha hablado ningún portavoz autorizado. Nosotros les hemos ofrecido que estuvieran aquí esta noche y lo han declinado. Es que hay muchas preguntas que contestar y el silencio no es una opción. Tienen que explicar qué les ha pedido exactamente la UCO, los agentes que se han llevado, pero sobre todo tienen que contestar si alguien de la dirección actual del PSOE sabía o le constaba que algo así hubiese pasado. Que Santos Cerdán hubiera ordenado y financiado con dinero del partido esas maniobras supuestas de Leire Díez y los suyos para entorpecer investigaciones judiciales. ¿Qué sabía y qué no? La actual gerente del PSOE, que sigue siendo gerente del PSOE, está imputada. Y si en todo este día que ha pasado, en paralelo a lo que iba investigando la Guardia Civil, en el PSOE también sus trabajadores o sus altos cargos han estado mirando los papeles y chequeando si hay pagos o hay transferencias que concuerden con las cantidades que Pedraz describe en el auto. Hay muchas preguntas que el PSOE tiene que contestar y ojalá aclarar con explicaciones verosímiles, no tanto por el PSOE, que ellos tendrán que velar por sus intereses, sino por el sistema democrático español, que no se merece un agujero de sospecha así en el corazón del partido que gobierna el país. Palomera. Pues como tú dices, Aimar, el silencio no es una opción y además yo creo que juega en contra del Partido Socialista y de la democracia, como también apuntas en tu último comentario. Es cierto que desde la sede del Partido Socialista a lo largo de toda la jornada no han querido dar la más mínima explicación ni la más mínima información.
Hemos podido hablar puntualmente con algunos miembros de la Ejecutiva que tampoco tenían demasiada información, porque la secretaria de organización, que es la que al parecer está al frente de todo esto, pues no ha emitido señal alguna, salvo para decir que hay que afiliarse al Partido Socialista y mandar un reclamo de que es el momento de afiliarse al Partido Socialista. Dicho lo cual, yo creo que la preocupación es máxima fuera de lo que es la sede del Partido Socialista. Creo que en la calle Ferraz están absolutamente bunkerizados, lo creo así, que solamente hemos tenido respuestas de 2 ministros, que son Óscar López y Óscar Puente, que han reaccionado y dado su opinión sobre lo que estaba pasando. La escasa referencia que ha hecho al asunto el presidente del Gobierno desde Roma, y nada más. Silencio administrativo, y yo creo que esto perjudica seriamente a los intereses del Partido Socialista. Pero dicho esto, yo creo que en el auto lo que se describe es grave. Es grave y además demuestra que Santos Cerdán y varios dirigentes del Partido Socialista que fueron interpelados al hilo del caso Leire Díaz mintieron. Mintieron porque dijeron que jamás Leire Díaz había estado en nómina del Partido Socialista, que no había recibido pagos y que no era una colaboradora habitual. Bueno, lo que demuestra el auto no solamente es que fuese una colaboradora habitual, sino que además la relación con Santos Cerdán era anterior a la célebre carta de los 5 días de abril que se tomó de periodo de reflexión el presidente del Gobierno para decidir si continuaba o no al frente de la gobernabilidad de este país. Y digo que es anterior porque en algunas menciones del auto Leire lamenta que en el Partido Socialista no le hubieran hecho caso hasta que no se produce la imputación de Begoña Gómez. Dicho esto, yo creo que aparte de las explicaciones hay muchas cosas que contrastar y que aportar pruebas concluyentes, porque a mí de la lectura del auto lo que me invita a pensar es que toda la operativa que montó Santos Cerdán para interferir en las causas judiciales tienen que ver con las causas judiciales que afectaban a Ábalos, a Koldo y posteriormente al propio Cerdán, es decir, el caso Mascarillas y el caso Hidrocarburos. Y bueno, es que queda poco más que decir, nada más que hay también una coincidencia cronológica de actuaciones judiciales que afectan directamente al corazón del Partido Socialista y del Gobierno, que coinciden, y esto hay quien considera en el Partido Socialista que no es una mera coincidencia, con la declaración mañana de Jorge Fernández Díaz como exministro de Interior en el caso Kitchen. Porque se han intentado establecer paralelismos entre el caso Kitchen y esto. Yo creo que no, que hay diferencias notables entre el Kitchen genuino y esto que estamos viendo. Esto es una operación absolutamente chapucera, en la que no se utiliza la estructura del Estado, no se utiliza la policía, no se utilizan a los jueces y a los fiscales para tapar la corrupción del partido. No, es completamente distinto. Ya no te cuento si hay diferencias con lo que algunos creen que es el Watergate del PSOE. A mí esto me parece un disparate monumental. Munarriz. Yo creo que el asunto es grave de por sí. Es grave de por sí porque está el secretario de organización, sobre el que además ya tenemos antecedentes, ya conocemos que el presunto cobro de mordida, ya sabemos que es una persona sobre la que, en fin, no es un folio en blanco, ni él ni Leire Díaz, que está también implicada en el caso SEPI. Eso son la presencia de esas 2 personas, ya digamos que le da una capa de mayor verosimilitud a la hipótesis del juez, ¿no? El caso es grave porque está, insisto, el secretario de organización del PSOE. El caso es grave porque de él se resulta ya la posible implicación del actual gerente del partido, que por cierto habrá que ver qué pasa con ella, porque hay dinero del partido. Siempre me remito a la tesis del juez: dinero del partido, dinero de los militantes dedicado a hacer juego sucio. Juego sucio es intentar desactivar causas, aunque está claro que habrá que ver en qué quedó todo aquello. No parece que la operación fuera precisamente un éxito. Y juego sucio si realmente se llegó a intentar sobornar a alguien para que cambiara su testimonio, que también está por probar, pero en cualquier caso tiene todos los elementos para ser grave, a los que hay que añadir 2. 1, la guinda del momento en que se ubica ese punto de inflexión, en la que ubica el juez el punto de inflexión, relacionándolo con un momento de alto contenido simbólico, esa reflexión que hizo el presidente del Gobierno, que a partir de ahora será caricaturizada y puede estar entredicho siempre que se haga referencia a ella por los partidos adversarios, y también por el momento en el que cae esta intervención. Esta mañana
la sensación, antes de saber que no era que el registro no era para investigar una financiación ilegal del partido, que es la línea roja que han fijado los socios, digamos, para el abandono absoluto del gobierno. No es que ahora mismo no tengan gran apoyo, pero bueno, hubo momentos en los que el razonamiento era cuidado, porque el día de hoy puede realmente ser decisivo. Creo que ha sido muy grave, pero puede ser decisivo. Finalmente no era por financiación irregular, eso rebaja varios grados la gravedad, pero se inscribe en un momento en el que el PSOE está y el gobierno está ya absolutamente acogotado, fundamentalmente por un caso que creo que tiene mayor impacto político, mayor capacidad de conmover y decepcionar al electorado socialista, que es el caso de Rodríguez Zapatero. Es decir, llueve sobre mojado, y lo peor en el escenario para el PSOE y el gobierno es la gran cantidad de casos abiertos que tiene a su alrededor. Es que está por salir la sentencia del caso Mascarilla, es que está por declarar a José Luis Rodríguez Zapatero, es que está la rama del caso Koldo, que no está en el Supremo sino en la Audiencia Nacional pendiente, es que hay un juez investigando, Ismael Moreno, los supuestos pagos del PSOE. Hay muchos escenarios abiertos, aparte del juicio que ya fuera del ámbito del PSOE, ¿no?, que atañen más al entorno personal del presidente, tiene pendiente el hermano, y en que pueda quedar el caso de Begoña Gómez. Hay muchos escenarios abiertos que pueden deparar disgustos al presidente del gobierno, a su gobierno y a su partido, lo cual deja el escenario para ellos en una situación de incertidumbre realmente muy difícil gestión política. Morillo y Lucía. Bueno, yo coincido con el análisis que han hecho tanto Esther como Ángel, ¿no? Yo creo que esto es un golpe a la credibilidad del Partido Socialista. Es verdad que todo gira en torno a quien fue su secretario de organización, número 3 del partido, Santos Cerdán, que está ya fuera de circulación y en la cárcel por otro asunto. Pero bueno, que al final era el hombre de confianza de Pedro Sánchez y a quien se le dejó manejar los hilos del Partido Socialista durante mucho tiempo. A mí me parece grave. Es verdad que fontaneros y cloacas posiblemente han tenido los partidos políticos en diversas etapas, y eso existe, pero a mí me parece gravísimo que siga existiendo si todo lo que el juez apunta se cumple, ¿no? Yo creo que bueno, que al final el intentar destruir pruebas o parar investigaciones o presuntamente comprar fiscales, yo creo que es que necesita poca calificación, ¿no? A mí me pone los pelos de punta. He recordado mucho las palabras que tuvo Santos Cerdán en el Congreso del PSOE de Sevilla, porque es que a mí aquella intervención que hizo Santos Cerdán me pareció muy llamativa, espeluznante, y en aquel momento, que era noviembre-diciembre de 2024, se supone que todo esto se monta en abril de 2024, aquel hombre se subió a inaugurar el Congreso diciendo que había una cacería humana en sede judicial, que con frases como van a por nosotros, hubo un ataque similar contra el presidente del gobierno, y en todos los pasillos de ese Congreso de los que nos intentaban convencer era de que el lawfare existía en España, de que había una cacería contra Pedro Sánchez que no iban a permitir pasar, que estaban dispuestos a lo que fuera para desmontar a los jueces corruptos. Todo era corrupto, todo era lawfare, la UCO en entredicho, la Guardia Civil en entredicho, los jueces en entredicho. No puede ser. Y en ese relato conspiranoico el PSOE ha estado mucho tiempo y desgraciadamente creo que sigue estando. Eso no quita que podamos... Exactamente, ni en entredicho ni palabra de Dios. Bueno, efectivamente, yo creo que caso a caso pues tú puedes dar argumentos de por qué te parece que la investigación o la instrucción de un juez es más sólida o menos sólida. Yo creo que hay muchas diferencias entre los casos que nos ocupan. Pero esto de que todo es lawfare, todo es que vienen a por nosotros, no. Es que si tú no hubieras tenido un señor como Santos Cerdán, que hoy hemos descubierto que no solamente está investigado por presuntos amaños de obras públicas, sino que también presuntamente orquestó una trama
para intentar, bueno, pues con una fontanera que era Leire Díaz, que no conocía a nadie, que era una militante más, para intentar influir en los casos que acorralaban al gobierno. Pues claro, si no hubieras tenido a un señor así ahí, no había juez capaz de montar un lawfare, sinceramente. Mira lo que dijo Santos Cerdán el 10 de febrero cuando declaró como testigo ante el juez y dijo que es que no conocía a Leire Díaz hasta la reunión que tuvo con ella en Ferraz en abril de 2024 y niega que fuera su colaboradora. 39 reuniones, 39, 22 en Ferraz, 17 en otro lugar que el juez no concreta. Pero esto es lo que dijo. ¿De ese tiempo no sabía los cargos que había ostentado la señora Díez Castro? De directora de Filatelia, del Grupo Correos, después de Enusa, a través del señor Ábalos. No, yo no tenía conocimiento ni conocía a la señora Díez Castro hasta ese día. ¿A partir de ese momento siguió usted teniendo contacto con Leire Díez Castro? No, hasta que saltó al final, pidió la baja ya del Partido Socialista. En ningún momento... No ha sido mi mano derecha. No ha sido su mano derecha. No. ¿Ha hablado con ella posteriormente? De esto, de decirle cómo se ha presentado como su mano derecha, si ha tenido contacto. Yo he hablado con ella por teléfono una vez que yo he salido de prisión porque me llamó para mostrarme mi apoyo y a ver qué tal estaba. Sin más, pero una conversación... Es decir, que sí, por lo menos los teléfonos sí los tenía. Sí, tengo el teléfono de ella. Leire Díez, el 24 de noviembre, negó en un juzgado de Madrid que hubiera recibido pagos del Partido Socialista. ¿Ha percibido alguna cantidad por cualquier concepto directa o indirectamente del Partido Socialista Obrero Español por alguno de sus cargos? Absolutamente no. ¿Ha prestado usted algún servicio para el Partido Socialista? No. ¿Como freelance? ¿Como personal por cuenta ajena? No. Esto lo dijo Leire Díez el 24 de noviembre. Y ese día también declaró que ella conocía a Santos Cerdán de verle en 2 ocasiones. ¿Conoce usted a Santos Cerdán? Sí, le conozco de dos reuniones. ¿Cuándo le conoce usted? Le conozco en abril de 2024 y he de decir que quien consigue esa reunión es Patricia. No la consigo ni yo, o sea, es Patricia López quien consigue esa reunión. Claro, es que Patricia López, que por cierto está muerta, no puede contestar. Claro, es que en el auto el juez da por buena la información de la UCO que dice que hubo 39 reuniones. Lucía Méndez, aquí alguien está mintiendo. Bueno, Aymar, yo creo que en el caso del suelo de que a perro flaco todos son pulgas, se queda incluso corto el refrán, ¿no? Ha sido efectivamente un día negro. Y yo que he estado dando una vuelta por el Congreso, pues no hacía falta más que ver las caras y los gestos, ¿no?, de toda la gente del Partido Socialista. Yo creo que todos los periodistas hemos sido engañados por el Partido Socialista descaradamente en relación con quién era Leire Díaz. Era Antoñita la Fantástica, era el pequeño Nicolás. Era alguien que se estaba inventando todo, era alguien que iba a ver por su cuenta a los fiscales y a los jueces con el Pere Dolcet que hacían pandilla, y entonces los dos iban allí a verles para hablar con ellos y para decirles lo que tenían que hacer. Querían acabar con este señor Balas, este inspector, y todo esto el PSOE evidentemente se deslindó por completo de la actividad de esta señora y nos dijo que más o menos pues que era una señora que ya era un poco sospechoso que la baja se lo hubiera dado el secretario de organización en persona, porque claro, eso ya indicaba que algo más que una militante normal sí que era, ¿no? Pero es verdad que la información oficial que se nos trasladaba era esa exactamente. Bueno, es que Pedro Sánchez, 30 de octubre de 2025, en la comisión del caso de Coldo en el Senado, no le constaba que Leire hubiese tenido ningún encargo para el partido. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Ahora cobra todo el sentido el hincapié que hace 2 veces en el que me conste a mí. Hombre, a ver, yo creo que aquí Aymar, la madre del Cordero, y supongo que para los dirigentes y los ministros y los dirigentes del Partido Socialista esto es lo que les produce realmente pánico auténtico, la madre del Cordero es si realmente después de los 5 días esta señora empezó a ver a esa gente para hacerle un favor
a las causas que afectaban también al presidente del gobierno sin que él lo supiera, sin que él supiera nada. Bueno, pues tendrá que decirnos si realmente... Porque claro, está muy clara la asociación cronológica que hace el juez en el auto. Dice, empezó después de esos 5 días, ¿no? Entonces, cuando el presidente del gobierno se presentó delante de los ciudadanos y nos dijo, pues me voy a quedar para acabar con los bulos, y a partir de entonces el Partido Socialista dijo que todo lo que se relacionaba con Leire y con la responsabilidad que pudiera tener la dirección del PSOE era un bulo, porque no era verdad. Ellos no la conocían de nada, pues andaba por allí, pues aprovechaba de ellos, se hacía fotos y tal, lo que sea. Pues claro, aquí el presidente del gobierno es el máximo responsable político del partido, y aquí tengo que decir que esta mañana a mí realmente me ha llamado mucho la atención que, teniendo en cuenta cómo se ve que está el Partido Socialista con una depresión bastante fuerte y con un estado de ánimo comatoso por lo de Zapatero y por esto, el presidente del gobierno haya hablado como si él no fuera el secretario general del Partido Socialista, como si solo fuera el presidente del gobierno. Claro, hacerse cargo del estado de ánimo de un partido supongo que es el objetivo o el papel que deben tener los líderes, ¿no? Aparte de dar explicaciones sobre todo esto. Y yo creo que hasta que el presidente del gobierno no nos diga si realmente él estaba al tanto de estas actividades de Leire porque le beneficiaban a él y a las personas de su entorno que estaban, digamos, en procedimientos judiciales porque afectaban a esos fiscales y a esos jueces, pues no sé si lo hacía Cerdán por su cuenta, sin que lo supiera el presidente del gobierno y el secretario general del PSOE, pero esto ya, Aimar, nos remite a hace un año, cuando el presidente del gobierno dijo que la responsabilidad política consistía en echar a Cerdán, no en asumir que él tenía alguna responsabilidad en el nombramiento de Cerdán y en sus actividades, ¿no? Esta es la madre del cordero. Manuel Jaues, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? ¿Qué lectura haces tú del auto que hemos conocido hoy y de la tesis del juez Pedraz? Pensé en Holden Caulfield, el protagonista del Guardián en el Centeno, que decía que la gente conspiraba a sus espaldas para hacerle feliz. Lo que toca creer ahora a los defensores de Sánchez es que, según el auto, había una maquinaria dentro del partido dirigida a protegerle sin que él lo supiese. Supongo que con la teoría de que se pueden hacer maniobras corruptas por una causa que para ellos es noble. Yo desconozco hasta qué punto puede llegar la fe. También desconozco, porque el auto además no apunta al presidente, hasta qué punto puedo estar equivocado. Pero lo que cuenta en la investigación básicamente es que el número 2 y el director de comunicación, entre otros, y en Ferraz además, se reunieron más de 20 veces, creo, para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE. La duda pertinente es hasta dónde puede desconocer esto el resto de la cúpula del partido. Y acabo pensando que llevan tanto tiempo en Ferraz diciendo, pero tú también, al que están investigando, que habrá que empezar a pensar en cambiar al tú tampoco, cuando uno diga que no sabía ni sospechaba nada. Jaues, un beso. Hasta mañana. Esther Palomera, ¿qué se está diciendo en los chats internos de la dirigencia del Partido Socialista? ¿Cómo están viviendo esto? Bueno, pues como te he dicho antes, yo he pulsado la opinión de algunos de los miembros de la Ejecutiva y hay preocupación máxima, y no entienden pues lo que está pasando porque nadie les ha explicado nada. Y sobre todo lo que creen algunos es que esto es una especie de huida hacia adelante. Pero en el chat de la Ejecutiva, del Partido Socialista concretamente, hoy solamente ha habido un mensaje, que es una imagen de una campaña que ha hecho el PSOE reclamando la afiliación al partido, que dice: el que pueda hacer que haga, afíliate al PSOE. Este mensaje se ha introducido en el chat de la Ejecutiva a las 13:14 horas y desde entonces no ha habido intercambio ni explicaciones. Esto es todo lo que se les ha ocurrido en el día de hoy con la jornada tan aciaga. Y este mensaje ha entrado cuando la UCO estaba en la sede del Partido Socialista. Y con Pedro Sánchez en el Vaticano. Sí. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sánchez ha intentado hoy desde Roma calmar las aguas de un PSOE noqueado, otra vez por el último revés judicial. Ha lanzado un mensaje de tranquilidad y de resistencia también, porque ya ha dejado claro que no piensa alterar su hoja de ruta ni convocar elecciones. Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas
en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura. El presidente ha tratado de marcar distancias con la investigación que ha llevado la UCO a Ferraz. Ha asegurado que el PSOE no tiene nada que esconder, que actuaron y actuarán siempre de forma contundente, y ha defendido, eso sí, a la gerente del partido imputada. Ha dicho que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa en una comparecencia en la que también ha confirmado que sigue apoyando a Zapatero. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. En todo caso, el presidente ha garantizado la máxima colaboración del PSOE con la justicia, con un mensaje contenido que contrasta con la denuncia que ya empiezan a trasladar desde las filas socialistas, también desde el Gobierno, de que se sienten víctimas de un ataque. Son muchas casualidades, decía el ministro Óscar López. Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias. Son muchos los dirigentes con los que hablamos, Aimar, que deslizan esta idea de que todo forma parte de una operación orquestada, y lo que todos tienen claro, eso nos dicen, es que no es momento de bajar los brazos. Morillo. Yo es que esto de que todo forma parte de una operación orquestada, poner en duda la decisión del juez Santiago Pedraz de pedir un requerimiento de información y mandar allí a la UCO para que recabe información durante 10 horas, no puede justificarlo diciendo es que vienen a por nosotros, esto es una operación orquestada. O sea, yo no creo que ese sea el camino, ¿no? A mí me llama la atención que desde el primer momento la consigna del Partido Socialista ha sido poner en duda el día elegido por el juez para desembarcar en Ferraz, después el procedimiento elegido por el juez, que podía haber enviado un fax para que ha mandado a la UCO de la Guardia Civil allí a requerir información. Después no es un registro, son requerimientos de información. En fin, se han llevado 10 horas. Después nada, Pedro Sánchez no sabe absolutamente nada, esto es de otra etapa pasada, todo corresponde a la etapa de Santos Cerdán, esto nadie sabía nada. Es que carece de toda credibilidad. O sea, no hay por dónde coger este tipo de explicaciones. Yo creo que más les valdría haber guardado silencio si es que de verdad no saben por dónde les viene el viento, cosa que me extraña, porque recuerdo que esto no es una investigación que haya caído del cielo. Esta investigación, o sea, hay dos juzgados, tanto la Audiencia Nacional como Zamarriego, el juez este de Plaza Castilla, están investigando a Leire Díez y están... Que por cierto, la audiencia tendrá que asumirlo todo también, todo lo de Zamarriego se lo tendrá que quedar después de esto. Claro, pero que esto no ha sido una sorpresa de No, aquí ya habían ido a declarar. Gaspar Zarría, el pasado mes de abril, había estado ante el juez Zamarriego y había admitido este señor que había hecho 4 pagos de 4.000 euros al mes a Leire Díez para tratar de demostrar, porque esta señora les dijo que podía demostrar que Villarejo estaba detrás de actuaciones de la jueza Laya en el caso de los ERE, cosa que al final, al parecer, no pudo demostrar. Y que no, sí se pudo demostrar. Lo que pasa que todo eso estaba publicado, claro que sí. Es que bueno, ahí empieza la película esta. Que se pudo demostrar que la jueza Laya había actuado a instancias de Villarejo. Los audios de Villarejo. Yo eso no lo sabía. No, pero no que la jueza Laya tuviera una conexión con Villarejo. Ahí empieza esta historia, con los audios de Villarejo. Ahí empieza, es que todo empieza en la Kitchen y en Villarejo y todo acaba en la Kitchen. Este recorrido. No, yo quería aportar dos cosas, si me permites, Aimar, respecto a cuando Leire Díez aterriza en el entorno de la dirección del Partido Socialista. Porque es verdad que el conocimiento del personaje se remonta a las primarias que enfrentaron a Pedro Sánchez y a Susana Díaz, ¿vale? Todo empieza ahí. No es que Leire Díaz hiciese de piloto en el Peugeot de Pedro Sánchez ni pusiera gasolina al coche como alguna vez se ha sugerido, no. Leire Díez trabajaba para el Partido Socialista de Cantabria llevando las redes sociales y en aquella campaña se adosa, se presenta a José Luis Ábalos, hasta donde yo sé y he podido reconstruir.
se presenta José Luis Ábalos. Cuando ganan las elecciones esa relación se mantiene, ¿no? Y José Luis Ábalos es quien le recomienda o quien le dice a Juanma Serrano, que había sido el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la oposición, que le sugiere su nombre para un departamento de correos, porque Juanma Serrano presidió correos en la primera fase del gobierno de Pedro Sánchez. A partir de ahí, y también hasta donde yo he podido reconstruir, es Juanma Serrano quien indica o propone una entrevista con Cerdán después de la carta del presidente del gobierno, porque Leire Díaz, y esto lo saben varias redacciones y varios periodistas, ya había visitado varias redacciones de periódico con documentación sobre el fiscal Grinda, con el vídeo sobre Grinda, sobre los audios de Villarejo, tal. Y cuando se produce esa reunión, en la que está Antonio Hernando también en esa reunión, se llega a la conclusión de que todo eso ya era conocido, que no aportaba nada, ninguna novedad, y que no acreditaba nada, y el Partido Socialista lo que hace es remitir el pendrive con la información y los audios de Villarejo, que todavía están por descifrar, a la Audiencia Nacional. Bueno, pues se ve que Santos Cerdán no dio por hecho que no valía nada lo que le había dado, ¿no? Bueno, es que empezó a pagarles. Es que a partir de ahí empieza la segunda entrega. ¿Qué es esta? Lucía. Bueno, yo creo que este procedimiento no ha hecho seguramente más que empezar. Creo que el auto del juez Pedraz es un auto que, como decía antes Isabel, casi no necesita calificativos. Es decir, que cuando uno tiene que hacer una valoración de ese auto, ¿qué vas a decir, Aymar? ¿Qué vas a decir? O sea, pues, en fin, el enésimo escándalo que afecta al partido del gobierno. Y claro, yo creo que el hecho de que el Partido Socialista no haya emitido señales desde su sede, como ha dicho Esther, indica que punto más o menos debe ser una sede vacante, ¿no? Es decir, que realmente ahí no hay nadie, ¿no? Porque es real que no hay nadie. Porque el verdadero mando, evidentemente, está en la Moncloa. Es el verdadero mando del gobierno y el verdadero mando del partido. Y claro, eso en días como hoy se nota mucho. Se nota mucho que no hay interlocución y que nadie explica, sobre todo, yo creo, más que nada, por supuesto a los ciudadanos españoles en general, al fin y al cabo el gobierno nos gobierna a todos, pero sobre todo a la gente del Partido Socialista, de las federaciones y de los ayuntamientos, ¿no? Es decir, creo que el hecho de que desde la sede central y desde la presidencia del gobierno el propio líder del PSOE no sea capaz de mandar un mensaje, no decir estemos calmados, sino de decir entiendo vuestra preocupación, yo que sé, no sé, empatizar un poco, decir sé que el estado de ánimo es fatal, daré todas las explicaciones, vamos a respetar lo que haga el juez, pero al margen de lo que haga el juez, yo creo que no pueden pasar muchos días sin que el presidente del gobierno y el secretario general del PSOE diga si realmente después de esos 5 días él supo o no supo que esa gente estaba intentando influir en los fiscales, en los jueces y en las fuerzas de seguridad del Estado para derivar esa investigación. Desbaratar. Las investigaciones no es lo mismo. No es lo mismo. Desbaratar. Lo que sea. O buscar lo que sea. Piedras en el fondo es influir, no, sino ¿cómo te diría yo? Reventar la investigación. Esto es, reventar la investigación. Esta es la palabra. Entonces, claro, pues tendrá que decirnos qué es lo que sabía, qué es lo que no sabía. Un segundo, Munarriz. A ver, o sea, la pregunta esa está claro que al presidente se la van a hacer y con toda certeza su respuesta va a ser que no lo sabía. Sí sabemos que Santos Cerdán, una parte de su actividad, por ejemplo la que tiene que ver con Servinávar, comisiones, etcétera, la llevaba con completa discreción, y sabemos por los propios audios de Coldo que a espaldas del presidente. Es decir, establecer una línea que lleva automáticamente de lo sabía Cerdán, que estaba allí puesto por Pedro Sánchez, luego de alguna manera lo tiene que ver Pedro Sánchez. En el caso de Cerdán, para otras de sus actividades ya ha quedado desmontado, ¿no? Yo he decir que en todo el auto de hoy no he visto nada que lleve a pensar que Pedro Sánchez sabía esto. Y por la entidad, digamos, yo no digo que lo cutre excluya lo grave en absoluto. Salvo la fecha. Gravedad. Salvo la fecha, los 5 días de abril.
que la he mencionado porque creo que es muy dañina políticamente. Que manejamos los periodistas. Claro. No, el contexto que maneja y que probablemente pudiera manejar también Santos Cerdán, pero voy a tomarme 5 días. Cerdán, ponte con esto. Bueno, es una hipótesis, digamos. Yo no creo que, vamos, no tengo elementos para llegar a la conclusión de que el presidente del gobierno dio instrucciones de... No, yo al contrario. Pero lo que me cuesta creer es que Cerdán, estando en todos los gabinetes de crisis del gobierno y del Partido Socialista, formando parte de las reuniones de maitines y de todos los sanedrines que tenían lugar en Moncloa, en algún momento no informar al presidente del gobierno de esta parte de sus tejemanejes. Esto es lo que nos tendrán que explicar. Y lo que yo creo es que si han sido capaces de improvisar un portavoz o un pseudo portavoz para que para canalizar a los medios de comunicación lo que Zapatero piensa de la investigación que le concierne, oye, pues que improvisen otro portavoz, si no hay ninguno en Ferraz que dé explicaciones sobre esto. Mona Riz, que tenías la palabra. No, bueno, aquí hay un problema, el PSOE tiene un problema ahora mismo y el gobierno también, que es que ha perdido credibilidad a base de casos, ha perdido credibilidad la propia invocación de la propia alusión a las casualidades de las fechas, porque es decir, debe haber un punto medio entre presentarse como víctima de una macro conspiración y pensar que todo lo que hacen los jueces, la policía es intachable, hay que tomarlo como palabra divina. Yo creo que el PSOE lo que quiere decir es, oye, dadle cierto aire, tened un punto escéptico sobre las cosas en fase de instrucción, no llevéis los informes de la UCO o de la UDEF a la categoría de hechos probados. Yo puedo entender que ellos tengan esa inquietud, porque lo diga un juez no va a ser verdad ya en fase de instrucción. Bien, pero es que son muchas instrucciones, y cuando en muchas instrucciones ya has dicho no, esto no es lo que parece, evidentemente la credibilidad ante la ciudadanía está muy resentida. Hemos hecho muchas lecturas desde diciembre para acá sobre el impacto político que iba a tener tal o cual resultado electoral en tal o cual comunidad autónoma, tal o cual no, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía. Las elecciones siempre nos sirven como guía para pensar por dónde se van a colocar las fichas, para medir fuerzas, pero yo creo que lo que tiene impacto verdaderamente, y se demostró claramente en las encuestas justo antes del verano del año pasado, son los casos de corrupción. Yo creo que esto que está ocurriendo estos días, esta acumulación, esta concentración de tiempo y de atención sobre presuntos casos de corrupción que atañen directamente al Partido Socialista y figuras destacadas y que ponen en cuestión las versiones dadas por sus principales dirigentes, esto es muy dañino, pero porque, es decir, no es algo que es algo sobre lo que lleva un tiempo. Son ya muchos casos, por ejemplo, la tesis de la persecución es menos probable cuando tienes a multitud de jueces y fiscales diversos de diversas idiosincrasias, digamos, instruyendo y dando credibilidad a casos que afectan al gobierno. Ese es un problema que tiene el gobierno, que tiene que dar explicaciones, porque a base de, digamos, alentar sospechas sobre las instrucciones, eso ya, esa manta se queda muy corta. Hay una cosa llamativa en cuanto se refiere a la responsabilidad orgánica del Partido Socialista, porque el Partido Socialista sí tiene personas que orgánicamente son responsables. Hay una vicesecretaria general del Partido Socialista que se llama María Jesús Montero. Pues es que está ahí, es decir, es vicesecretaria, por tanto, digo yo que en un momento como este alguna responsabilidad tendrá que asumir. Hay una secretaria de organización, hay una portavoz, hay una ejecutiva. Bueno, es decir, como decía antes Esther, alguien tendrá que hacerse cargo del estado de ánimo de la militancia y decirles, oye, estamos aquí, o sea, sabemos que estáis preocupados, pues vamos, lo que sea, no sé, a lo mejor resulta que hace falta otra carta a la militancia o algo así, pero en fin, yo creo que no pueden pasar muchos días sin que estas explicaciones se den, ¿no? Porque además enfrente tienen al PP que va con todo ya, con todo menos con la moción de censura. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en el PP hablan de degradación ética y moral del PSOE e insisten en que Pedro Sánchez debe convocar elecciones cuanto antes porque dicen cada día se demuestra que no está a la altura. No suele ser habitual un miércoles a primera hora, pero hoy sí se ha parado Feijóo a la entrada del Pleno en los pasillos del Congreso minutos después de que se publicara que la UCO estaba en Ferraz. Desde ahí ha disparado contra el gobierno y ha descrito una situación y un ambiente insostenible. Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
No podemos más. A pesar de todo, en el Partido Popular no mueven ficha ni lo van a hacer de momento, no quieren hablar de moción de censura, pero insisten en meter presión a socios como PNV y Junts. A ellos se ha dirigido la portavoz parlamentaria Esther Muñoz en la sesión de control. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? En privado, algunos dirigentes populares dicen que España necesita unas elecciones como el comer, pero reconocen que no tienen prisa y que el balón está en el tejado de los socios. Por cierto, Aimar, que la llegada de la UCO a Ferraz también ha generado cierto desconcierto en las filas del PP. De hecho, algunos diputados se han tenido que encerrar en sus despachos para estudiar y analizar en profundidad qué es lo que estaba pasando. Morillo. Bueno, yo creo que el PP no va a presentar una moción de censura hasta que no tenga votos para que salga adelante. Eso es lo que trasladan por activa y por pasiva, ¿no? Yo creo que el único rayo de esperanza fue el movimiento que hizo Aitor Esteban este fin de semana, cuando por primera vez, lejos de decir que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura, que eso no está en los planes del PNV, de momento lo que pidió es que las elecciones se celebren en 2026, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir la estrategia del Partido Nacionalista Vasco, que creo que ahora mismo es quien tiene en su mano la llave para que esta legislatura no llegue más allá de 2026 y no llegue a 2027, a final de 2027 o a julio de 2027, como cada vez que se preguntan el PSOE dicen que es la pretensión del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que ahora mismo la estrategia del PP será presionar a los socios, pero es que es muy complicado porque el PNV no va a firmar una moción de censura de la mano del PP y Vox, cuando eso supondría posiblemente su muerte política en Euskadi, donde está EH Bildu comiéndole la tostada. Vamos, es que eso no tiene ningún sentido, sinceramente. Y sobre la alusión que ha hecho antes Lucía Méndez a María Jesús Montero, que efectivamente es vicesecretaria de Organización del Partido Socialista. Es vicesecretaria general del Partido Socialista. Sería la número 2 del Partido Socialista en el organigrama en estos momentos, ¿no? Estaría el secretario general, que es Pedro Sánchez, María Jesús Montero, que es número 2, y secretaria de Organización, que es número 3, ¿no? Es verdad que en el auto me ha llamado mucho la atención. Hablo del auto de la orden que da la orden a la UCO de requerimiento de información en Ferraz, porque, claro, aparece también la figura de Vicente Fernández, ¿no? Que al final Vicente Fernández era un tipo que para nosotros es muy conocido. Fue el interventor general que se puso al frente de la intervención general cuando estallaron los ERE. Era supuestamente un funcionario de la élite, un señor que había sido número 1 de su promoción, muy preparado, o sea, todo lo contrario de lo que ahora mismo parece que es y en lo que se ha convertido, ¿no? Entonces, este señor que está al frente de la SEPI, lo quitan de la SEPI porque la jueza Laya lo imputa aquí en un caso de adjudicación de una mina que por supuesto no llega a ninguna parte porque ahí no había nada, y a partir de ahí empieza a estrechar sus círculos con Leire y montan un trío que es Vicente Jiménez, Leire Díez y el famoso José Banchón, que al final es pues el amigo empresario íntimo de Santos Cerdán, que ellos se denominan Iruroc. ¿Eso qué significa, Aimar? Nosotros tres. Nosotros tres. Y ellos intentan, que esto ya me quedo... El nombre del grupo de WhatsApp, ¿no? Eso es, Iruroc. Ellos intentan la operación que tienen, o sea, que me quedo loca, cuando nombran, ya por fin mantienen como la interinidad de la vacante de Vicente Fernández en la SEPI, pero cuando ven que lo del juicio de Alaya se va a alargar, nombran a Belén Gualda, que es otra funcionaria de carrera de estas técnicas que han acompañado siempre a María Jesús Montero, la nombran presidenta de la SEPI. Y el plan que urden los Iruroc es que nombren a Leire Díez, a la supuesta periodista escritora fontanera, jefa de gabinete de la SEPI. Un plan que no prospera, por supuesto, porque me imagino que Belén Gualda, que no he tenido oportunidad de preguntarle, diría, esta señora, ¿cómo va a ser mi jefa de gabinete? Y Santos Cerdán, que se supone que estaba también en el ajo de todo, dice, bueno, no presionemos más, que Vicente Jiménez está preocupado y qué va a pensar María Jesús. O sea, son unas cosas que yo digo... ¿Cómo que nadie se enteraba? O sea, ¿en qué estaban de verdad? ¿Cómo no se daban cuenta de lo que tenían alrededor? Es que no sé cómo se puede tener tanta gente de ese perfil alrededor tuya, maniobrando continuamente,
y no darte cuenta. Dices, no lo periodista, entiendo. fontanera, no sabemos qué era. Ella se definió claramente en la Comisión de Investigación en el Senado, 8 de septiembre del 25. Ella le preguntaba, ¿usted qué es? Y dice... ¿Se considera usted una periodista de investigación? Sí. ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación? No. Este audio me parece historia de España. Historia de España. Increíble. Palomera. No, en relación al Partido Popular, que todavía no hemos hablado del Partido Popular, y yo creo que, y la moción de censura que sí que ha mencionado Isabel, yo creo que esta mañana el Partido Popular salivaba con el primer titular de la mañana, que ha durado exactamente media hora en algunos digitales, y es que con la posibilidad de que efectivamente la presencia de la UCO en la calle Ferraz tuviera que ver con una operativa que estaba investigando la financiación ilegal del Partido Popular. Esto se ha demostrado que era incierto con esta pelea que tenemos en el periodismo por la verdad, y que algunas veces pues no es exacta, porque la línea roja, como habéis recordado, estaba en la financiación ilegal, la línea roja para algunos de los socios. Tanto estaba salivando el Partido Popular que el presidente del Partido Popular, que habitualmente en las sesiones de control no suele entrar por la puerta principal del Congreso, sino por la puerta de atrás, es decir, baja desde su despacho y no entra en el patio para evitar a los medios de comunicación, pues ya había convocado a los medios de comunicación antes de la sesión de control para decir que esto apestaba, que la línea roja ya se había traspasado, y bueno, pues un poco presionando a los socios del gobierno nuevamente. Y yo creo que los socios han vuelto a dar un portazo en los planteamientos del Partido Popular, porque la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Senado no ha podido ser más rotunda y más gráfica en la explicación. Le ha dicho algo así como, oiga, si ustedes quieren presentar una moción de censura, preséntenla, déjense de circos mediáticos, preséntenla donde corresponde, pero sepan o recuerden dos cuestiones. Uno, que ustedes acumulan casos de corrupción como para empapelar 200 salones de pleno, y dos, que con la compañía a la que ustedes acostumbran nosotros no vamos a ninguna. Es que es muy compleja la posición de los socios. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ni contigo ni sin ti podría ser la frase que resume el sentir de los socios con el gobierno, al menos hasta que se convoquen elecciones, que es lo que sí le piden cada vez más aliados parlamentarios. Piden un adelanto Junts y PNV, pero eso no significa que vayan a apoyar una hipotética moción de censura del PP. Esta mañana la senadora gelchal Estefanía Beltrán ha lanzado este mensaje a los populares. Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas, en sus tejemanejes, que les quede clarísimo. Tampoco le ven mucho más en recorrido a esta legislatura en Esquerra y en Podemos, pero ni republicanos ni morados moverán fichas si no se demuestra financiación ilegal en el PSOE. Gabriel Rufián en los pasillos del Congreso y Yone Belarra en Hoy por Hoy. Como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno. Yo es que pienso que la legislatura ya estaba agotada, ya estaba muerta antes del caso de Zapatero, pero ahora evidentemente al gobierno se le pone aún más cuesta arriba. Quien difiere de esta opinión casi unánime entre los socios es Bildu. En la ventana de Euskadi, Arnaldo Otegi ha denunciado una operación de Estado para echar a Sánchez. Estoy absolutamente convencido de que hay una operación política, en el sentido de que hay quien cree dentro del Estado que el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Sánchez y su gobierno, se ha salido, digamos, del establishment y del régimen que se constituyó en el año 78. Y donde empiezan a estar molestos con la respuesta del PSOE ante sus escándalos es en Sumar. El ministro Pablo Bustinduy ha pedido transparencia. He de decir que muchas son preocupantes y desagradables, otras son raras, y creo que para unas y para otras la única solución posible es una, y es transparencia absoluta. En definitiva, Aimar, los socios están por agotada esta legislatura, pero por ahora no moverán ficha y no dejarán caer al gobierno. Ángel. Yo creo que con respecto a la posibilidad de ser desalojado del poder, el gobierno tiene razones para pensar que tal cosa no va a ocurrir. En primer lugar, porque sus socios no hacen nunca movimientos. Bueno, sus socios en algunos casos es mucho llamarlos, pero bueno, los movimientos que hacen, la posibilidad de dejarlo caer, de retirarle totalmente el apoyo, de solemnizar un mayor alejamiento, suelen ser movimientos muy medidos. Incluso el PNV ahora, un poco una de cal y una de arena, ¿no?
Yo entiendo que lo que ocurre entre los partidos que puedan ser identificados como asociados al PSOE o próximos al PSOE es que hay preocupación porque algunos no están saliendo bien de las urnas y en cambio los que se muestran en posiciones más críticas pues sí están saliendo bien. Creo que al PNV le ocurre, tiene miedo a ser percibido como un partido muy, muy próximo al PSOE, gobiernan con ellos en el País Vasco, le presta periódicamente apoyo en el Congreso y creo que le tiemblan las piernas, pero la hipótesis de la moción de censura creo que la masticamos mucho, pero a mí me parece, la verdad, muy inverosímil, ¿no? Esto de que se sitúe por parte de algunas fuerzas y singularmente de Gabriel Rufián la financiación irregular como una especie de línea roja, es decir, como si parece que es la única corrupción verdadera, ¿no? Bueno, pero desde el punto de vista de la lesión al interés público no es tanto una mordida. ¿O por qué la financiación irregular? Entiendo que tiene las connotaciones, remite a Filesa, remite a la corrupción del PP, en fin. Está claro que financiación irregular son palabras mayores, pero yo creo que es una manera de decir, sí, yo lo haría, pero realmente no lo haré. Yo no imagino a todo un bloque haciendo presidente a Alberto Núñez Feijóo por una razón y con ella acabo. Si se trata de echar a alguien por corrupción, meter al Partido Popular presenta graves contraindicaciones porque es un partido que tiene una trayectoria de corrupción muy importante y es así identificado también por la opinión pública, no solo por los partidos. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y tenemos una noticia de última hora antes de la previsión del tiempo positiva. La Junta de Andalucía acaba de confirmar que está controlado el incendio en Doñana. Laura Bermejo, buenas noches. Buenas noches. Sí, así lo ha confirmado en su cuenta de X el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Dice que el incendio está controlado después de haberse llevado más de 400 hectáreas en 3 días. Esto no quiere decir que el incendio esté extinguido. El fuego continúa y las labores de extinción de los efectivos de extinción de incendios forestales de Andalucía, el Infoca, también siguen. A esta hora, como digo, continúan trabajando sobre el terreno para extinguir el fuego por completo de un terreno, Aimar, de un altísimo valor ecológico como es el Parque de Doñana, en concreto el paraje Rincón del Membrillo en Ayamonte, Huelva. Ahora habrá que ver cómo se recupera el terreno después de esto. Gracias, Laura. Bueno, lo que está claro es que la temporada de incendios gordos ha empezado por uno de los puntos más sensibles de nuestro país, que es Doñana, y las temperaturas que no dan tregua. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Y no van a dar tregua. De hecho, solo tenemos una buena noticia y es que a partir del viernes en el Cantábrico el calor va a ir a menos, pero todavía queda el día de mañana. Hoy, por ejemplo, en gran parte de la provincia de Álava o en Vizcaya se han alcanzado máximas de hasta 37 grados. Lo vamos normalizando, pero es una pasada que sea en el mes de mayo y tantos días seguidos. De hecho, en el Golfo de Vizcaya el agua en algunos puntos ya está cerca de los 25 grados. Es agua superficial, pero es una pasada también. Mañana el calor va a ir a más, incluso en la mayor parte del país suben las mínimas, también las máximas, destacando de nuevo Extremadura, también el Valle del Ebro, el interior del Cantábrico, incluso cerca de los Pirineos. Pero vaya, que en la mayor parte del país mañana máximas de 30 a 35 grados, muchas horas de sol y no se repetirán las tormentas de esta tarde en el noroeste de la península. Esto que ha contado Jordi, de que el agua del Cantábrico está muy, muy caliente para el momento del año que es, esto es gordísimo, nos lo dicen los expertos. Atención a esto, Miguel Galindo. Las temperaturas están alcanzando los 35 grados en lugares como Euskadi, Asturias y Cantabria. Pero más allá del calor impropio de finales de mayo, esto afecta también al mar. El Cantábrico está superando récords de temperatura, llegando hoy hasta los 18 grados. El delegado de la EMET en Cantabria, Sergio Fernández, ha explicado en el Hoy por Hoy de la comunidad autónoma que estas temperaturas no son nada normales para esta época del año. El periodo de referencia que utilizamos en climatología, que es 1991-2020, el promedio de mayo está en unos 15 grados. Y las temperaturas que tenemos pues son más propias de mediados de junio. Las temperaturas del mar Cantábrico no paran de subir año tras año. Lo ha explicado la oceanógrafa Raquel Somavilla en Radio Santander. Ahora mismo estamos pues casi 1,5 grados por encima, entre 1 grado y 1,5 grados por encima de los registros ya del año pasado, que ya eran muy, muy altos. Es decir, desde el año 2023 los registros que tenemos son récord. El meteorólogo Samuel Biener de Meteorred ha explicado en Radio Asturias que en los próximos días el Cantábrico Oriental podría alcanzar los 23 grados. Si se cumplen las previsiones que manejamos ahora, de cara a mañana y hasta el comienzo del fin de semana,
en algunos puntos del Cantábrico vamos a tener valores de hasta 5, incluso 6 grados por encima de lo que sería habitual en esta época del año, que es una absoluta barbaridad, ¿no? Porque estamos a finales de mayo. Explica el meteorólogo que la subida de la temperatura del mar provoca que las noches tropicales sean más frecuentes en la costa cantábrica, con más sensación de bochorno y una mayor posibilidad de que se generen fenómenos atmosféricos extremos. Volviendo a los tribunales, ¿qué tenemos que esperar mañana, Lucía? ¿Qué tenemos que esperar de la declaración de Jorge Fernández Díaz sentado en el banquillo en el caso Kitchen? Por cierto, paréntesis, de verdad, cuando veamos a un policía contando en una comisión de investigación que él seguía a lobos solitarios y le quitaron de seguir a yihadistas y lo pusieron a seguir a Bárcenas, a la mujer de Bárcenas, cuando veamos algo así de esa gravedad en el PSOE, entonces empezamos a hablar de la Kitchen del PSOE. De momento lo que estamos viendo en el auto de Pedraza es grave, pero vamos, a años luz de lo que se está juzgando ahora en la Audiencia Nacional. ¿Qué tenemos que esperar mañana de Jorge Fernández Díaz, Lucía? Digo yo que cada cosa tendrá su gravedad, ¿no? Sin duda, por eso no esto hay que comparar, ponerle, claro, hay que ponerle el mismo nombre a todo. Claro, efectivamente, esto de comparar. Claro. Bueno, el otro día en uno de los informes del asunto de Zapatero salió uno diciendo que había que montar un kitchen cabinet o algo así. O sea, que parece que esto ha hecho fortuna. Esto de la kitchen parece que entre ciertos colectivos, digamos, parece que ha hecho fortuna. Bueno, pues supongo que lo que cabe esperar es que él niegue todas las acusaciones. Entiendo que, bueno, se piden para él 15 años de cárcel. Él siempre ha negado todo. Ahí el asunto que no está muy claro es porque la relación que él mantiene con su secretario de Estado de Seguridad ha sido una relación de idas y venidas. Turbulentas, sí, de idas a venidas. Primero le acusó... Se veía también con Leire Díez. Bueno, su secretario de Estado. Sí, bueno, parece, sí, bueno, es que, a ver, es que todo esto, si está conectado Villarejo con la Kitchen y con lo de Leire Díez, pues evidentemente el perejil de todas las salsas está en todos los asuntos. Si estamos hablando de las cloacas, las cloacas son siempre las mismas. Es que cuando el secretario de Estado Jorge Fernández Díaz decide que él no se come solo el marrón de la Kitchen, pues recurre a determinados personajes y intercambia información con Leire Díaz. Exactamente. Cuando estas señoras se mueven la cloaca es la que es. No hay distintas cloacas, la cloaca es siempre hay la cloaca del Estado es siempre la misma. Y está Villarejo. Claro que hay. Bueno, Villarejo, una grandísima diferencia. Villarejo, unos eran policías, comisarios, fiscales, jueces, ministro del Interior, otros, hombre, pues, claro. Militantes del Partido Socialista, vale, pues Lucía, pero no es comparable. Pero yo no voy a establecer jamás voy a hacer una comparación con nada. Cada caso tiene su propia gravedad. Punto. Comparar una cosa con la otra significa yo también, tú también, tú más, yo también. O sea, no tiene sentido. Y además creo que es un error por parte de los partidos hacerlo, porque es la que se transmite a los ciudadanos es un relato tremendo, ¿no? Pues yo creo que mañana Jorge Fernández negará todos los cargos sin lugar a dudas, cosa que no sé si le va a librar de una condena, evidentemente, porque una cosa es que él niegue los cargos y otra cosa es lo que ya está en el sumario y lo que ya veremos a ver. Será un día central, claro, en el juicio. La irrupción de la UCO hoy en la sede del PSOE ha eclipsado completamente la visita de Pedro Sánchez al Papa en el Vaticano. Pero ha sido muy significativo escuchar al presidente después de esa recepción explicando que el gobierno esto era el suyo, que no tiene intención de utilizar políticamente el viaje del Papa y que los puntos de coincidencia ideológica que hay entre las políticas que aplica el gobierno y las posiciones que defiende el Papa en materia, por ejemplo, de inmigración o de resistencia ante las políticas de Trump, se deben, dice Sánchez, a que tanto el Papa como el gobierno de España están en posiciones de sentido común. Roma, Marina García, buenas noches. Así es, buenas noches. Sánchez dice desde Roma... Que creo que es de puro sentido común apostar por la paz y no por la guerra ilegal, porque es de puro sentido común reconocer derechos a quienes están contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Y en su explicación de esa sintonía con el Papa, tras un encuentro que ha durado 3/4 de hora, en el que han hablado de la posición común en la defensa de la paz, sobre la preocupación por el hambre en el mundo, sobre la importancia de una visión humanista de la inteligencia artificial y sobre el fenómeno migratorio, aprovecha para lanzar un dardo político. Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución, que no se avalan ni por la ciencia ni por los datos. La Santa Sede, por su parte, en un comunicado expresa satisfacción por el inminente viaje del Papa a Madrid, Barcelona y Canarias, lo que demuestra, dice, las buenas relaciones, pero no se olvida, eso sí, de remarcar en la nota la importancia de fomentar en España el diálogo no solo entre la Iglesia y las autoridades gubernamentales, sino también entre los componentes de la sociedad civil, orientado, dice, al respeto mutuo y a la promoción del bien común. Por cierto,
el Papa va a visitar el muelle de Arguineguín en Canarias, esto ya lo sabíamos. Bueno, pues me cuenta Nicolás Castellano, que sabéis que es el periodista de la cadena SER que cubre todos los temas de inmigración, que en menos de una hora va a llegar un cayuco con 55 personas a ese muelle de Arguineguín. Es que esto no para. Y esa es la realidad que quiere ver el Papa en primera persona. ¿Qué os sugiere la visita de hoy, la recepción de hoy, Munarriz? Bueno, toda esta visita me parece que tiene enorme interés, ¿no? Y más aún vista en perspectiva histórica. Está claro que este Papa, con un estilo diferente al de Francisco, ocurre un poco como con Benedicto XVI con respecto a Juan Pablo II. Hay un punto de continuidad, pero los estilos son tan diferentes que no asocias a los personajes, pero el fondo es el mismo, el campo semántico de este Papa es el mismo: paz, multilateralismo, humanismo en la acogida de la inmigración en un contexto de fuerte presión xenófoba a las sociedades occidentales, reivindicación de las democracias frente a las tentaciones oligárquicas, sobre todo de las grandes fortunas tecnológicas. O sea, lo pone de blanco y en botella. La, digamos, sintonía con el sentimiento, digamos, el acervo progresista mayoritario que ahora mismo en Europa, o en el caso de España, está claro que hay esa sintonía, ¿no?, mayor. De hecho, ya el presidente del gobierno empleó en un debate en el Congreso, no recuerdo exactamente cuándo, el año pasado, la exhortación, no la encíclica, una exhortación de Lex Tite, ya lo citó a León XIV. Es más difícil de citar que Francisco, que era un hombre como más plano, más dado al titular, pero ya han intentado rascar de León XIV y sacar ahí contradicciones de la derecha citando al Papa, ¿no? Lo que pasa es que es un Papa un poquito más oscuro, un poquito más denso, ha sido más difícil de traducir políticamente. Más, yo creo que en su visita, si alguien piensa que va a ser una visita de la que se va a saldar una posición de alineamiento político claro, yo creo que no. Yo creo que él va a tener para todos. ¿Por qué? Porque Francisco no vino. Es que Francisco no vino. Es decir, él viene, este es un viaje que tiene un punto de conciliación, tiene un punto de regreso. Él no puede ser aquí con media España aplaudiendo y media bucheando, entiéndaseme, no va a ocurrir eso en ningún caso, porque además, pero yo no creo que vaya a ir por ahí. Yo creo que él va a tener gestos para todos, sin abandonar su idiosincrasia. Yo creo que él va a tener que ser muy ecuánime y tener mucho tacto político. Tengamos en cuenta que ha habido un giro 180 grados, es decir, el nivel de alineamiento de los sectores conservadores con Juan Pablo II y luego con Benedicto XVI era, vamos, directo. O sea, encarnaban perfectamente su visión de las cosas, eran citados con reverencia, y de 2013 para acá hay una cosa un poco contra natura, y es que los papas pues parecen coincidir más bien con sensibilidades progresistas, ¿no? En el caso de León XIV hay un momento como de expectativa a ver qué pasa con esta visita. Yo no creo que sea una visita que él ponga fácil obtener rentabilidad política solo una parte del espectro político. Eso tendrán, supongo, que cuidarlo, porque, insisto, es un regreso también para coser y tejer cosas que están un poquito deshilachadas ahora. Morillo. Sí, yo creo que la visita del Papa a España del 6 al 12, ¿no?, de junio, yo creo que es una visita muy importante, y yo sí creo que tiene su lectura política. Yo creo que tiene una lectura política de defensa de unas posiciones que de rechazo a la guerra, de rechazo a determinadas políticas de Trump, de todo lo que ha dicho este Papa, que está muy en la línea de lo que ha venido defendiendo Pedro Sánchez públicamente como abanderado y al frente de esas posiciones, en un momento en el que otros mandatarios internacionales, o sea, europeos o de otros lugares, se mantenían en una posición de silencio. Y es importante, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que también me pregunto ahora mismo, en el clima en el que estamos, o sea, cuando has dicho no va a haber abucheo, yo confío en que haya una gran misa en Madrid, que esté el gobierno y que esté el Papa, y que la gente entienda lo que es una misa y lo que significa esa cita, y no escuchemos abucheo y gritos a Pedro Sánchez. En un sentido más bien hablaba, vale, que no te había entendido, era una figura. Es decir, yo también creo que soy muy prosaico. No, que va, no. Y a lo mejor, además, escuchándote, es posible. Yo también creo que tiene una dimensión política, y yo creo innegable que León XIV es una figura que ahora mismo es antitética de todo lo que constituye Trump y sus delegados nacionales. Eso yo no lo ignoro, pero que creo que el cariz que le va a dar a la visita va a ser muy cuidadoso en no
explicitarlo tanto como a lo mejor desde la izquierda se desea. Ese era mi planteamiento. No que con León XIV no esté viniendo una personalidad política que funciona por oposición a Trump. Un papa no da un meeting. O sea, un papa no da un meeting político, pero si tú te lees las encíclicas del papa, ahí hay mucho que decir entre líneas y hay mucho de posicionamiento político y ideológico. Tú lo has dicho, por ejemplo, contra posiciones xenófobas que está alimentando la extrema derecha y que aquí, por ejemplo, se está tragando el PP cada vez que admite prioridad nacional para montar un gobierno, sinceramente, ¿no? Lucía. A ver, es que yo creo que analizar una cosa que es un acontecimiento, digamos, que nos conecta con la universal, ¿no? En función de qué gobierno o de qué problemas tiene Pedro Sánchez, es que no me... Yo sé que esto se hace normalmente, pero de verdad que no me parece... o sea, que me parece un análisis pequeño, o sea, una visión muy muy pequeña de lo que realmente... Hay muchos más ángulos, claro. No, me refiero que aquí tendemos a... el propio gobierno cuando dice, no, ahora la visita del Papa ya verás que bien, no, pues en fin, no sé, bueno, da igual. Y a mí me parece que el Papa en este momento es un gran líder, y un gran líder universal, un gran líder que, digamos, está recogiendo los anhelos y la inquietud que tiene la humanidad entera ante el poder omnímodo de los oligarcas tecnológicos que están cambiando nuestras vidas, que están cambiando nuestras mentes, que están afectando a nuestra juventud, a los niños y a todos nosotros. Entonces yo creo que esa inquietud que hay en el mundo, ese tomarlo como propio, ¿no? Y hacer una encíclica sobre esto, me parece que es una manera hasta de consolar a una humanidad que realmente en este momento está pues con una gran desesperanza y con un gran desconsuelo a propósito de quiénes son los que mandan y cómo mandan y qué es lo que hacen, ¿no? No hablemos ya nada de las guerras, ¿no? Entonces yo creo que el Papa, más allá de la Iglesia Católica, más allá de las personas que son católicos, de las personas que van a misa, de las personas que profesan la fe y que son practicantes, está conectando con un espíritu de época que está deseosa de la reivindicación del humanismo frente al posthumanismo de los oligarcas, de Peter Thiel, de Elon Musk y todas las personas estas que, por cierto, son los que han llevado a Trump a la Casa Blanca. Y en ese sentido creo que su figura es más importante o tan importante como otros papas que efectivamente han supuesto pues figuras universales que han conectado con unas amplias capas de población más allá de los católicos. Por otro lado, cuando el Papa León XIV dijo públicamente, urbi et orbi, que se dice, no le tengo miedo a Trump, pues hombre, yo creo que eso fue para todos, a mí, por lo menos para mí yo como ciudadana del mundo, un consuelo evidente de que por lo menos él está llevando la voz de gente o de los que no tenemos voz o de los que no podemos tener voz ante lo que está pasando en el mundo. Claro, esto que aparte de que el viaje del Papa a España es un viaje muy trascendente porque va a muchos sitios, es que va a Arguineguín, pero es que va a Barcelona, a la Sagrada Familia, es que va al Congreso de los Diputados. Es decir, que se ve que es un viaje hecho a conciencia y que le importa mucho el viaje a España, al margen de las molestias que vayan a causar, que ya les está causando en Madrid, de lo que haya dicho, ¿no? Que nos vayamos todos más o menos porque van a ser días horribles en Madrid. Yo creo que le importa mucho porque, yo creo que le importa mucho porque la ve descuidada desde el punto de vista del Vaticano, ¿eh? Es decir, le trasladan desde aquí a allí un entusiasmo, no sé si del todo justificado, con una suerte de recatolización en los varones jóvenes sobre la que mucho se ha escrito y yo poco he encontrado. Pero eso no son del Papa, ¿eh? No. Bueno, quiero decir, aquí... Digo, de este Papa. La jerarquía católica española está en un momento de intentar vender, que tiene novedades importantes que contar con respecto al catolicismo en España, después de décadas de malas noticias y de décadas de pérdida de parroquia. Pero yo creo que él viene aquí fundamentalmente porque es que ha habido un evidente distanciamiento entre el Vaticano y la jerarquía española durante la etapa de Francisco. Yo creo que él viene aquí a coser y ahí es donde creo que puede haber una distorsión entre la expectativa de un viaje de alto voltaje
político en el que claramente se referencia a León XIV como una némesis de todo lo que simboliza el trumpismo, y la necesidad de coser con la jerarquía española, que sigue siendo mayoritariamente muy conservadora. Palomera. Y la distancia que en este momento separa a la ultraderecha española y a parte de la derecha de este Papa, precisamente por el discurso que tiene. Antipolíticas de Trump, los tecnoligarcas en la encíclica, la defensa cerrada de la inmigración, el no a las guerras. Yo creo que eso sí que tiene una lectura política evidente, y si esta conversación ha empezado con el análisis en términos estrictamente políticos, no termino de ver en este Papa qué gestos puede hacer con la derecha, la ultraderecha. Y sí veo una clara identificación. Es más, el gobierno intentará rentabilizar esta visita. En la Moncloa el otro día nos explicaban que esta visita de este Papa con este discurso, que está perfectamente alineado con las posiciones que ha defendido el presidente del gobierno, les abre la puerta al 5. ¿Qué es el 5? El 5 es el punto medio de la escala en el que los sociólogos preguntan a la ciudadanía dónde están, si a la derecha o a la izquierda. Punto de autoubicación ideológica. Claro, entonces en ese 5 están marcados todos esos católicos no practicantes, gente que no se siente extremadamente identificada con ningún partido político. Y yo creo que eso es importante en un momento en el que el Partido Socialista pierde apoyos electorales cada día, ¿no? Por cierto, el que se está quejando de que no le ha recibido Pedro Sánchez es el embajador de Estados Unidos en España, que lleva 3 años aquí, o sea, 3 meses, acaba de llegar. Y hoy en público le ha lanzado este recadito a Pedro Sánchez cuando le han preguntado si él cree que Pedro Sánchez va a invitar a Trump. Si el presidente de España no me ha recibido a mí, no creo que esté invitando al presidente. Claro, ayudaría bastante para que el presidente del gobierno de España recibiera al embajador de Trump. Ayudaría bastante que Trump no hubiese dicho que España es un problema, que la OTAN tiene un problema con nosotros, que quizá deberían expulsarnos de la OTAN, que igual nos fríe aranceles porque está muy descontento con España, que no somos buenos compañeros de equipo, que debemos ser reprendidos, que queremos aprovecharnos, que va a cortar todo el comercio con nosotros, que si quiere puede venir y utilizar las bases aunque España diga que no, y que no quiere tener nada que ver con España. O sea, todo esto son declaraciones de Trump sobre España en el último año y medio. Y el embajador de Trump en España se sorprende hoy porque el gobierno no pierde el culo por reunirse con él. Pero Aymar, que lleva 3 meses ¿qué aquí. queja puede tener el embajador de Estados Unidos en España si le han recibido 5 ministros? Quiero decir, claro. Desconozco, de verdad, y he intentado preguntarlo esta tarde, pero en el gobierno estaban más ocupados con otra cosa. Por lo que sea, estaban ocupados en otra cosa. Si es habitual que el presidente del gobierno reciba a los embajadores. Sinceramente, le ha recibido y ha tenido entrevistas con 5 ministros. El de Exteriores, el de Interior, el de Agricultura, la de Defensa. El vicepresidente Cuerpo, la de Defensa. Acuérdate de aquella conversación, la del aire acondicionado, que de aquello se sacó. Bueno, entonces, quiero decir que mejor tratamiento que ese, ¿no? El que ha reaparecido en estas últimas horas es un viejo conocido de la decepción socialdemócrata de medio mundo, que es Tony Blair, ex primer ministro británico, representante de aquella tercera vía que nos dijeron que era una forma de modernizar la izquierda y bla, bla, bla. Bueno, Blair ha cogido y se ha cascado un ensayo de 5.000 palabras pidiéndole a su partido, el Partido Laborista, que se deje de giros a la izquierda, que lo que hay que hacer, según Blair, es reducir drásticamente el gasto social, eliminar las políticas climáticas, no aumentar el salario mínimo y ponerles menos regulación a las grandes tecnológicas. Que va calzón quitado. Esto te lo firma hasta Farage. Oh, qué leches, esto hasta a Farage le parecería demasiado seguro. Londres, Lucas Font, buenas noches. Buenas noches, sí, Tony Blair ha enterrado el poco laborismo que le quedaba y ha pedido a su partido un giro hacia lo que él ha calificado como centro radical y que para muchos son políticas de derecha en toda regla. El ex líder laborista ha criticado muchas de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Keir Starmer, entre ellas la subida de impuestos a las empresas, el refuerzo de los derechos laborales, la apuesta por las energías renovables o la subida del salario mínimo. All of these commitments
Todos estos compromisos pueden sonar muy atractivos en tiempos de bonanza, pero en estos tiempos difíciles tenemos que priorizar el crecimiento y el apoyo a las empresas, además de abrazar la revolución tecnológica, ha asegurado este miércoles en una entrevista a la BBC. El ex primer ministro, cuyo instituto factura millones de euros cada año asesorando a gobiernos de medio mundo, también ha defendido una mayor presencia de empresas privadas en la sanidad pública, eliminar la protección de las pensiones y recortar las prestaciones sociales. No podemos mantener una situación en la que acabemos gastando más en prestaciones por incapacidad y discapacidad que en defensa. No es sostenible y tenemos que tener un debate honesto con la gente. Blair ha defendido un mayor acercamiento a los Estados Unidos de Donald Trump y ha aparcado las distinciones entre izquierda y derecha. Para él lo importante no es la política, sino las políticas, y ha urgido a su partido a definir su rumbo antes de entrar en batallas internas por el liderazgo. Podemos tener otro líder en Downing Street, pero no avanzaremos como país si no tenemos una agenda que tenga en cuenta la forma en la que está cambiando el mundo. Las palabras de Blair han causado revuelo en su propio partido y ha sido precisamente uno de los aspirantes a reemplazar a Starmer, Andy Burnham, quien ha lanzado mayores críticas contra él. El actual alcalde de Manchester ha destacado que en el extenso texto de casi 6.000 palabras, el ex primer ministro no ha incluido la palabra desigualdad ni una sola vez. Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido hoy un alto el fuego en el conflicto armado en República Democrática del Congo para intentar detener de alguna manera el brote de ébola que asola la región y que ha provocado ya unos 900 casos confirmados o sospechosos y alrededor de 220 muertes. Claro, esto del alto el fuego, esto es imprescindible, porque si se están matando, la gente huye y con la gente lo que se mueve también es el virus, y además tú dile a alguien que tiene que hacer cuarentena cuando está bajo riesgo de que vengan a matar. Bueno, Uganda, país fronterizo con el Congo, ha cerrado su frontera para evitar la propagación del ébola. Están preocupadísimos en la zona y en la Organización Mundial de la Salud y en todos los que saben acerca de epidemias en el mundo. Pablo Morán, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Los equipos médicos desplegados en Congo para contener el virus lo están teniendo realmente difícil. Se intentan mover en regiones del este del país controladas por grupos armados y se enfrentan además a ataques de las comunidades locales que desconfían de quienes se acercan a ellos. De ahí ese mensaje en redes del director de la OMS para que cese la violencia en la zona y los sanitarios puedan actuar. Es realmente urgente porque en la zona del brote, en la región de Ituri y alrededores, siguen sufriendo una alarmante falta de recursos. Los médicos cuentan que ya no quedan bolsas para los cadáveres de las víctimas, que no hay jabón, que no hay cloro, que no hay equipos de protección personal, ni trajes, ni guantes, ni botas. Lo vinculan con los recortes a la cooperación internacional impulsados por Donald Trump. Hay 10 países en la región en alerta. Uno de ellos, Kenia, ha confirmado que negocia con la administración Trump la apertura de una especie de complejo para que los posibles contagios cumplan allí cuarentena. Marco Rubio ya ha dejado claro esta tarde desde Washington que no permitirán que ningún caso pise en suelo americano. Uganda ha cerrado su frontera con la República Democrática del Congo para intentar contener la propagación. Gracias, Pablo. Bueno, vamos cerrando por hoy. Isabel Morillo, Esther Palomera, Lucía Méndez, Ángel Munarriz, un abrazo a los cuatro amigos. Buenas noches. Hasta la próxima. Se quedan en nada con el larguero aquí en la SER con Manu Carreño. Descansen y nos encontramos mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.